Muchas gracias, Maggie. Muy buenas tardes a todas, todos, todes quienes nos acompañan esta tarde de un jueves, empezando el mes de junio. Estoy viviendo la congratulación de que esta es la cuarta presentación de esta obra colectiva coordinada por mí, por su servidora. Y ahora nos venimos al norte de la ciudad, tratando de hacer difusión de la ciencia, del conocimiento, de las investigaciones que se hacen en la UNAM, abriendo las paredes, las puertas de la universidad para diversos públicos. Entonces estoy muy feliz de estar en Volcana. Muchas gracias por su, pues por su empatía, por estar haciendo difusión de esta clase de trabajos académicos y científicos. El día de hoy me acompañan dos colegas con los que algunos, de forma más reciente, he venido trabajando en un seminario que tienen trabajo muy cercano a los temas, a los tópicos que aborda este libro. De mi lado derecho me acompaña el doctor Gilberto Morales de la UAM Azcapotzalco. Gilberto es sociólogo, es especialista en temas de subjetividad, identidades, cárcel, género y transgresión. Temas que por supuesto cruzan los artículos que este libro desarrolla a partir de la escritura de las diversas autoras que conforman esta coordinación que bueno, como pueden ver el nombre, es Feminismos, Justicias y Derechos frente al Neoliberalismo, aportes para la reflexión crítica. De mi lado izquierdo a una querida, muy querida amiga, considerada por mí así amiga, pero también colega. Fuimos colegas también de Centro de Investigación, en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género, la doctora Aletia Fernández de la Reguera, que ahora está en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Este instituto debe estar muy feliz de tenerte entre sus investigadoras e investigadores. También socióloga, que ha tenido un trabajo importante sobre temas de migración, detención, mujeres, género, y, ¿por qué no?, también entre nosotras hacer mención de los trabajos que se cruzan también con los temas de este libro, y uno de ellos es un trabajo reciente que ha publicado la doctora de la Reguera, cuyo título del libro, de este libro que acaba de publicar, bueno, no tan reciente, pero digamos de las últimas obras, que es Detención migratoria, prácticas de humillación, asco y desprecio. Pues como ven, tengo a dos personas especialistas en los temas que yo misma trabajo y que se abordan en este libro, en esta obra que hoy les presentamos. Y sin más, esta invitación es también para escuchar la opinión de mis colegas sobre este texto que estamos ahora promoviendo para que pues todas, todos, no solamente el nicho de personas especialistas académicas, puedan tener acceso a este tipo de conocimiento, sino que todas las personas puedan leer, puedan acercarse a los trabajos que hacemos las y los investigadoras en las universidades. Y bueno, en ese sentido, si estás de acuerdo, Aletia, empezaría contigo para que nos cuentes qué te pareció este libro, cuál es desde tu perspectiva la mirada, tu lectura. Me encantará escucharlo. Para mí esto es maravilloso, tenerlos al lado de mí y poder escuchar sus opiniones sobre pues, trabajos que nos cuestan luego mucho, ¿no?, sacar adelante y tener este diálogo. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Lucía, Gilberto, y por supuesto a quienes nos acompañan y quienes después nos seguirán acompañando a través de redes sociales con la grabación de esta presentación. Primero que nada, pues sí, la enorme felicitación y reconocimiento, porque coordinar un libro así siempre tiene muchísimo trabajo detrás, trabajo también no reconocido y un trabajo de equipo, así que para ti, todo tu equipo, una gran felicitación. Y bueno, pues este libro titulado Feminismos, Justicias y Derechos frente al Neoliberalismo, aportes para una reflexión crítica, me parece que es un libro que hoy es súper necesario, más que nunca, y que además la forma en que está escrito, la perspectiva de las autoras, realmente enriquecen muchísimo a personas que pueden venir de diferentes campos, personas que tal vez están desde la criminología,
personas que tal vez están estudiando a grupos que no necesariamente son pensados como grupos que están relacionados con los entornos carcelarios, pero que cada vez se vuelven más vulnerables, como personas indígenas, como mujeres migrantes, como mujeres trans. Es decir, es un libro que nos está colocando un tema importantísimo de discusión desde los feminismos, en un momento en donde cada vez hemos visto, yo diría en los últimos 5 años para acá, cómo se ha ido fortaleciendo este discurso de decir la solución a las violencias, la solución a todos los riesgos que enfrentamos las mujeres es tener más leyes, tener más castigos, tener más personas a quien señalar como culpables. Este libro nos abre una mirada muy amplia para pensar en si realmente la solución a las violencias que vivimos las mujeres, a las violencias de género, es un enfoque que implicaría crear más leyes, tener más formas de nombrar desde la perspectiva del derecho penal las violencias. Primero empiezo por decir, bueno, las autoras de este libro son Verónica Schild, Jules Falquet, Aida Hernández, Laura Saavedra, Irma Saucedo, Giselle Nájera, Chloe Constant, la propia, por supuesto, Lucía Núñez y Márgara Millán, con un prólogo maravilloso. Creo que empezaría yo por decir que el libro plantea claramente que hay avances muy importantes en términos de haber creado legislaciones para tipificar y castigar las violencias. O sea, no es una perspectiva que parte de decir no a las leyes, al contrario, dicen es muy importante tener un reconocimiento por parte del Estado para decir que hay desigualdades históricas que viven las mujeres y que las violencias son generadas por muchos actores, no solamente la violencia que sucede en el entorno familiar o en el entorno, por ejemplo, comunitario, en el transporte público, en la escuela, en el trabajo, sino más que nada creo que el libro habla de las violencias del Estado y eso es algo súper importante y las consecuencias también negativas que tiene pensar que la solución a las violencias es tener más leyes, porque no todas las personas están expuestas de la misma manera a un acceso a la justicia y esta forma, y creo que es lo que me gustaría mucho dialogar también con ustedes, esta forma de entender la justicia de una manera muy lineal. Empezaría por, no voy a hacer, me encantaría poder hacer un recuento de todos los capítulos, pero voy a hablar particularmente de 4. Primero, me gustó muchísimo el que hayas invitado a Márgara Millán a hacer el prólogo. Me parece que ella hace una crítica muy interesante a cómo ciertos feminismos y movimientos actuales de las mujeres en México realmente están coincidiendo con esta política neoliberal sin ser muy críticas, ¿no? De qué significa entender esta justicia de manera como muy lineal y muy esencialista. Y ella habla de cómo el riesgo tan grande de pensar que la solución a las violencias es crear más formas de castigo, es que se van creando otras categorías de personas que quedan muy estigmatizadas. Por ejemplo, yo que trabajo con mujeres migrantes, este libro me ha enseñado muchas cosas, me ha permitido reflexionar cómo las mujeres migrantes también, igual que las mujeres indígenas, por ejemplo, mujeres precarizadas, mujeres usuarias de sustancias tóxicas, mujeres que viven en situación de calle, son altamente estigmatizadas y criminalizadas. Y creo que el libro comienza con este complejo escenario que nos planta Márgara Millán, y yo cito a Márgara que dice: deberíamos también preocuparnos por resarcir los tejidos sociales rotos no solo por el patriarcado, sino por toda la violencia estatal en complicidad con el capital que ha hecho que las violencias contra las mujeres se intensifiquen y muten en la sociedad neoliberal. Entonces, son varias líneas analíticas que tiene el libro, pero creo que la base del trabajo que ustedes hacen en esta obra es contextualizar las violencias y sobre todo las violencias de Estado en un contexto de un país permeado por el crimen organizado y también desde la política neoliberal, ¿no? Entonces nos invita a repensar la justicia, y aquí voy a empezar a hablar un poco de las inquietudes que tiene Lucía Núñez, ¿no? Que siempre es pensar en otras formas feministas de hacer justicia, pero el libro nos invita a repensar esta idea de justicia y a pensar críticamente, lo mismo lo hace el capítulo de Aida Hernández, ir pensando cómo hemos heredado una serie de narrativas coloniales que criminalizan a las personas precarizadas, a las personas indígenas, a las personas entendidas como en la periferia, ¿no? Las van criminalizando desde una perspectiva histórica y vamos nosotros
sin cuestionar estos discursos normativos, muchas veces reproduciendo también las desigualdades. Lucía, en su capítulo titulado Feminismos y Justicias, apuntes para la reflexión crítica desde los feminismos jurídicos, me parece que este capítulo es básico para muchos públicos. Yo pienso que las jóvenes que están estudiando y que quieren entender, las jóvenes que estudian Derecho, por supuesto, pero yo diría cualquier joven que esté interesada en el feminismo, en este capítulo Lucía nos hace como un recuento, una trayectoria, un estado del arte donde nos va explicando en qué momento es que los feminismos o algunos feminismos fueron, primero se decantaron por creer en la ley, por creer en el derecho como una solución, pero poco a poco se van generando unas distorsiones muy importantes, donde lo que tenemos actualmente es pensar que algunos feminismos reducen, ¿no?, a la justicia penal el acceso a la justicia para las mujeres. Entonces, Lucía, además de hacer esta trayectoria donde explica claramente las diferentes corrientes feministas y cómo fueron algunas confiando demasiado en la ley, lo cual en su momento fue positivo, luego dices hay ciertas rupturas, pues la gran pregunta de Lucía es cómo construir una propuesta feminista de justicia. Creo que ahí me encantará que podamos tener este diálogo, ¿no? Nos invitas a pensar y a construir una justicia que no sea androcéntrica, una justicia feminista. Insisto, para eso nos hizo una reconstrucción de varios aportes feministas para crear esta jurisprudencia que puede incorporar lo que Lucía le llama la epistemología feminista, que en términos menos teóricos sería preguntarnos quién está haciendo las leyes, quién decide lo que es un tipo penal y por qué, quiénes son esos hombres blancos que desde dónde y cómo definen quiénes son las personas que pueden ser catalogadas como criminales, como víctimas, ¿no? A quiénes protegen las leyes, qué mujeres son protegidas y cuáles son excluidas. Las mujeres que cumplen con los mandatos tradicionales de la feminidad, mujeres buenas, mujeres madres, mujeres que están haciendo ciertas labores aceptadas dentro del entorno familiar comunitario, pero las mujeres que rompen con estos estereotipos, mujeres trabajadoras sexuales, mujeres migrantes que dejan a los hijos atrás, mujeres que son acusadas como mujeres que abandonan a sus hijos, mujeres que son acusadas porque su propia actividad laboral las expone a ciertos riesgos, son olvidadas por el Estado, y Lucía nos los recuerda. Entonces, otra de las preguntas que Lucía hace y que sería muy rico también dialogar contigo es, en esa trayectoria para explicar lo que hoy es el feminismo carcelario, tú preguntas cómo es que algunos feminismos apostaron por la criminalización y cuáles son los principales avances de esto, pero a la vez también cuáles son los daños y los daños colaterales que ha generado esta esencialización entre el bien y el mal, entre la persona que comete un delito y la persona que es acusada, como delincuente, como criminal, y la persona víctima. Nos hablas de un tema que creo que es súper importante y que seguro Gilberto va a hablar de esto, me adelanto, cómo también hay ciertos grupos de hombres que quedan altamente criminalizados, hombres precarizados, hombres racializados. En este caso yo lo veo clarísimo con las nacionalidades de las personas migrantes que llegan a este país y cómo, por ejemplo, los hombres cubanos, los hombres venezolanos, los hombres centroamericanos, sobre todo los hombres negros, por ejemplo hondureños, los garífunas, son altamente criminalizados y estigmatizados, o los propios mexicanos que vienen regresando de Estados Unidos deportados por traer tatuajes, ¿no? Hay como identidades muy esencializadas y criminalizadas, y eso es claramente visto en entornos carcelarios, ¿no? Entonces, bueno, no tengo mucho más que decir, pero para ir generando este diálogo, seguiría con el capítulo de Aída Hernández, que a mí me gustó muchísimo, porque Aída es una gran antropóloga feminista que ha trabajado con poblaciones indígenas en situación de cárcel, criminalizadas, y entonces ella hace en este capítulo un análisis histórico muy interesante de hablar de el racismo del Estado. Habla de un racismo judicial presente a lo largo de todos los diferentes momentos en que las personas indígenas tienen contacto con la autoridad, antes de ser detenidas, durante la detención, después de la detención, y ella demuestra con este trabajo que hay una violencia de género ejercida por el Estado, donde las personas indígenas, especialmente las mujeres, tienen un trato diferenciado y están muchísimo más expuestas a sufrir serias violaciones a los derechos humanos. Sitúa
los riesgos actuales de las comunidades indígenas en el contexto del narcotráfico. Y creo que esto es algo menor, que es un gran aporte para mí de este capítulo. Y voy a citar a Aida. Dice: la criminalización de los pueblos indígenas en México y su prisionización a raíz de la guerra contra el narcotráfico ha implicado una forma más de despojo y desplazamiento forzado al romper sus vínculos comunitarios, reubicarlos en prisiones lejos de sus familias y ejercer sobre sus cuerpos múltiples formas de violencia que van desde la tortura hasta el aislamiento, pasando por otras formas de violencia física y simbólica. Es un ejemplo muy claro de este enfoque punitivo de a más leyes, a más castigos, mayor acceso a la justicia, que los grupos en riesgo de ser estigmatizados y criminalizados, como son las personas indígenas y personas indígenas que viven en poblaciones que están permeadas por el crimen organizado, pues son altamente vulnerables a sufrir las peores formas de tratos inhumanos, en este caso tortura y aislamiento en procesos de detención. Y la lectura que hace Aida, además de una lectura muy actual, ¿no? Es pensar también estos procesos de criminalización y de privación de la libertad como una práctica colonial, como una herencia también, ¿no? Desde una perspectiva más histórica, de cómo las mujeres han sido, las mujeres indígenas siempre no puestas a merced de una justicia criminal que no toma en cuenta en ningún momento los usos y costumbres y los compromisos que tiene el Estado mexicano para garantizar un acceso a la justicia para los pueblos indígenas. Y nos habla pues claramente de estos procesos de racismo y deshumanización que pues yo encontré mucho en contexto también con lo que yo estudio con poblaciones migrantes. Y claramente algo que podríamos también discutir es quiénes son los actores que ejercen esa violencia, y lo pone Aida en el caso de las poblaciones indígenas y yo con las personas migrantes. ¿Quiénes detienen? Pues están desde la policía local, las policías estatales, la Guardia Nacional y hoy las Fuerzas Armadas. Me parece que el libro también coloca otro tema importantísimo, que es el tema de la militarización en México y el proceso paulatino, no es algo que empezó en 2019 ni algo que empezó en esta administración, sino que llevamos ya por lo menos 30 años de una paulatina militarización y que tiene efectos sumamente perversos para las poblaciones, en este caso de todas las poblaciones que están en este libro, porque también está el texto de Chloe con mujeres trans, está mujeres indígenas y otros grupos. Y ya cierro, porque tampoco quiero abarcar demasiado, con el capítulo de Irma Saucedo y de Giselle Nájera, porque me parece que es un capítulo que está muy bien a modo de, o lo hiciste muy bien, Lucía, pensar este capítulo como uno de los últimos capítulos del libro, porque amarra una discusión que hoy tenemos nosotras como feministas de particular generación, pero siendo profesoras también y formando y acompañando y aprendiendo de otras generaciones de feministas más jóvenes. Este capítulo pone al centro del debate por qué necesitamos como feministas una posición ética que nos permita centrar el debate acerca de la violencia contra las mujeres desde el tema de la justicia penal y desde un Estado incapaz de garantizar la protección a las mujeres. Entonces es un capítulo que hace una crítica y una propuesta de cómo hoy las feministas tendríamos que estar conectando con otro tipo de otros movimientos sociales que también están luchando por la justicia, luchando por visibilizar, ¿no? E interpelar a ese Estado. Y algo que es muy sociológico en este capítulo, que a mí me gustó por lo mismo, es se concentra en las instituciones. Entonces decir, ok, y tú también lo hablas mucho en tu capítulo y siempre lo dices, hay que entender el contexto en el que se desarrolla el derecho penal. No basta con tener una ley, sino quiénes son los operadores de justicia, cómo viven estos sujetos. Gilberto, que trabaja con subjetividades, quién es el sujeto que está detrás desde, yo siempre digo, esa primera interacción entre el Estado y la persona que está siendo interpelada, puede ser en una detención. Ese primer respondiente, que se supone que es alguien que tiene que tener un enfoque de derechos humanos cuando está haciendo una labor de seguridad pública, por ejemplo, un policía. Ese primer respondiente en realidad acaba siendo la gente que ejerce la violencia. Entonces este último capítulo nos habla mucho de pensar en cómo funcionan las instituciones a cargo de todo el proceso desde responder, ¿no? a un llamado de justicia, a ejercer una sentencia, o sea, todos los operadores de justicia. También nos habla de cómo funciona la institución y todas las subjetividades detrás de esa gente. Si esa gente discrimina o no, si esa gente, cuál es su experiencia en su trabajo, cómo es tratado por sus superiores, que a su vez va a tener la oportunidad de maltratar a otros.
esa parte más microscópica del funcionamiento de la institución es con lo que cierra este capítulo y creo que me quedo hasta ahora porque siento que ya hablé mucho para seguir el diálogo con ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Aletia. Gracias por tus comentarios. Gilberto. Ahí está, ya, creo que ya. Híjole, pues yo la verdad les vengo a presumir, más que otra cosa, que pues yo he trabajado con Aletia, en algún momento di un curso con ella, entonces estoy muy contento de compartir otra vez espacio y actualmente estoy compartiendo un seminario con Lucía, que no sé si lo tengan que decir aquí, pero las integrantes del seminario son muy fan de Lucía y cuando no va Lucía dice, pero ¿por qué no está Lucía acá? Porque siempre genera discusiones interesantes en el espacio que tenemos para discutir temas muy similares a estos que se presentan en este libro, ¿no? Y también he tenido la gran fortuna de trabajar con Aída Hernández. Yo hice una investigación para mi investigación doctoral, trabajé en Atlacholoaya, el penal donde básicamente se localiza Hermanas en la Sombra, que es un actor, una colectiva de mujeres feministas que generan procesos creativos de literatura dentro de un penal, el penal de Atlacholoaya, y que bueno, pues forma parte fundamental hacia las conclusiones del capítulo de Aída Hernández, del cual ya nos habló un poco Aletia. Y bueno, pues yo estuve, digamos, la colectiva me cobijó, me permitió hacer mi trabajo de campo, mi investigación etnográfica, y pues por lo cual estoy como muy agradecido con Aída, con Elena de Hoyos y Marina Ruiz, que son, digamos, las personas fundamentales de la colectiva, ¿no? Entonces, cuando me llegó el libro, digamos, ya había visto el índice, había visto que existía esta publicación, me emocioné porque pues estaba ahí Aída y es para mí un referente fundamental en mi trabajo. Y que, bueno, dicho sea de paso, pues también toda la producción teórica y reflexiones analíticas que ha generado Lucía en otros textos, también me han servido mucho para pensar mi trabajo, ¿no? Entonces, pues la verdad me siento muy contento, muchas gracias por invitarme a esta presentación, y se supone que lo que tengo que hacer un poco es justo hablarles del libro para que ustedes lo lean, ¿no? Pero yo creo que ya con las credenciales con las que se presenta, es más que fundamental que nos acerquemos a este texto, fundamentalmente porque les comentaba a mis estudiantes que están aquí, qué bueno que vinieron, hoy en la mañana que teníamos curso o en alguna sesión, les comentaba que hacia mediados del siglo pasado, entre otras, pero Simone de Beauvoir se preguntaba por qué, a pesar de que ya existían procesos de credencialización, vamos a decirlo así, de las mujeres para ejercer derechos de ciudadanía, ¿por qué no los ejercían? La pregunta era, ¿por qué no accedían a esos derechos, ¿no? Y esa pregunta llevó a otra, que es un poco de más calado, pero que tiene muchos puntos ciegos. No se suponía que una vez que las mujeres entraran a esa categoría, a la categoría de sujeto ciudadano, ciudadana de las sociedades modernas, se iba a acabar la subordinación social de las mujeres, y lamentablemente nos dimos cuenta que no basta con procesos políticos, con procesos jurídicos, porque lo que sucede, dice Simone de Beauvoir, es que hay un problema de carácter estructural, cultural, y en ese sentido, digamos, la cultura, entendida por cierta antropología, pues una cultura, procesos simbólicos, ¿no? Entonces, en realidad, lo que existe es todavía un problema de más de fondo, ¿no? Y esto es un poco lo que el texto nos señala. Como ustedes pueden ver en el subtítulo, tiene la palabra crítica, entonces crítico. Entonces, es muy interesante que muchos de los discursos ahora en boga tengan la palabra crítica, sociología crítica, criminología crítica, etcétera, 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 la escuela crítica, la crítica cultural, la crítica literaria, y fundamentalmente cuando vemos cómo se generan este tipo de procesos académicos, tienen el punto, digámoslo así,
flaqueado de no tener una perspectiva de género. Y esto no los hace muy críticos, que digamos, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, pienso en la criminología crítica de la escuela más clásica, anglosajona, ¿no? Entonces, ¿qué necesita un discurso para ser crítico? Yo creo que un poco incomodar. Y, por ejemplo, el texto de Aída Hernández tiene un título que me parece, digamos, de entrada fenomenal, porque nos dice que hay un feminismo que es permitido, ¿no? Y eso lo que nos quiere decir es que hay feminismos que no son permitidos, que son prohibidos, o de los que no se pueden hablar, o de los que no hay lugares para que el discurso se produzca, ¿no? Entonces, el discurso que se diga crítico debe de incomodar, debe generar preguntas, debe de poner en autorreflexión lo que se ha trabajado. Y yo creo, la verdad es que sí, esto lo creo como creo en el sol, en el día, etcétera, que el feminismo, al ser un proyecto emancipatorio, es crítico en sí mismo. Eso genera procesos autorreflexivos para que se piense todo el tiempo y que lo hace entonces un discurso crítico, ¿no? Yo creo que los debates actuales en el feminismo son debates que justamente tienen su origen en el sentido de que es un discurso de carácter crítico, ¿no? En ese sentido, lo que en este texto vamos a encontrar en los 7 capítulos, formidables, es todo el tiempo una constante pregunta sobre el quehacer feminista. Básicamente, creo que sí, es el neoliberalismo, un poco el concepto que articula los 7 capítulos, pero creo yo que más allá del concepto, lo que articula cada uno de estos capítulos en una obra colectiva de esta calidad es la pregunta: ¿qué es lo que ha hecho el feminismo y qué es lo que ha hecho el feminismo con las mujeres y con qué mujeres lo ha hecho, ¿no? Entonces, la otra pregunta es: ¿qué pasa con las otras mujeres? Un poco estas otras identidades, subjetividades de las que ya nos narró o que nos nombró esta Aletia, migrantes, indígenas, negras, trans, lesbianas, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que no ha hecho el feminismo con estas otras identidades, con estas otras subjetividades? En ese sentido, me resulta muy interesante que al menos los 3 primeros capítulos, 4 incluso, sí, incluido el de Aída, lo que nos digan es que un poco nos hemos equivocado. Bueno, digamos, las feministas han hecho algo que de repente el Estado se adueñó y ha hecho de eso un discurso estatal que las consecuencias que ha generado es particularmente individualizar problemas que son de carácter social, ¿no? Las tipificaciones, la generación de leyes y la institucionalización de las políticas públicas, que, ojo, como bien lo señala Lucía Núñez en su capítulo, no se trata de decir que no sirven de nada, que no deben de estar ahí, porque eso sería justamente no visibilizar el trabajo del feminismo, tanto académico como movimiento político social, que a lo largo de muchísimos años ha llevado a cabo, ¿no? Pero lo que sí hay que, y esto sí, lo que sí hay que criticar o lo que hay que cuestionarnos es cómo esta institucionalización, cómo este adueñamiento de parte del Estado de ciertos conceptos tales como perspectiva de género, o como lo dice en su capítulo Verónica Schill, no sé si lo pronuncio bien, Schill, el concepto de emancipación, ¿no? Que es empoderamiento, que es el concepto que ustedes lo han visto, ¿no?, como muy popular, el empoderamiento de las mujeres. El Estado ha tomado el discurso del empoderamiento de las mujeres como una vía para solucionar los problemas de las mujeres. La pregunta es:
qué significa eso que llamamos empoderamiento y hacia qué mujeres, ¿no? Y lo que, por ejemplo, nos va a decir Verónica en su texto, vieron cómo omití el apellido porque no quiero volverla a regar, lo que nos dice Verónica en su capítulo es que es una credencial que señala ciertas referencias identitarias para que las mujeres puedan empoderarse, particularmente mujeres indígenas, jefas de familia, que las obligan a ciertas cosas, por ejemplo, a asistir a algunos cursos, a estar como yendo a la institución a generar unas firmas, etcétera, etcétera, y en ese sentido se les da un apoyo, que puede ser un apoyo económico directo, pero que se entiende como políticas focalizadas que no solucionan el problema, sino que más bien parecen ser paliativos para mantener una atención y decir estamos en los más grandes estándares de defensa de los derechos humanos y de las mujeres, ¿no? Un poco siguiendo con la tradición a la que yo, digamos, de la que yo soy hijo, que es la tradición de Foucault, cuando Foucault señala que no es el discurso de los derechos humanos lo que permite la generalización de la prisión como castigo predilecto de las sociedades modernas, sino un ejercicio muy particular del poder punitivo, aunque en las sociedades modernas se haya enarbolado el discurso de los derechos humanos para generalizar la prisión. Lo que en realidad, nos dice Foucault, lo que está detrás de la prisión es una particular economía del poder punitivo, ¿no? Y esto es un poco eso, las consecuencias no deseadas de la acción social, como diría Max Weber, ¿no? Digamos, un poco muy rápido explicado, sería cómo entender que esas políticas públicas que quieren atacar una cuestión de problemáticas particulares que viven las mujeres, pensemos en las violencias, en los distintos tipos de violencias, desde la violencia, podamos decir como las nombra la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres y Niñas, desde la violencia económica, psicológica, física, sexual, hasta el feminicidio. Estas tipificaciones no hacen sino señalarnos, por ejemplo, con respecto a la violencia sexual, que una vez castigado el agresor, el problema está atendido, más no resuelto, ¿no? Pero como Lucía en otro texto, no en este, voy a hacerle un poco un comercial, lo ha señalado, la verdad es que con la tipificación del feminicidio el problema no queda resuelto. Otra vez, y por favor, esto es lo que sí debemos comprender un poco, no quiere decir que esa tipificación en unos niveles sea necesaria, porque como bien lo dice también Lucía en este capítulo, se defiende la idea de que el derecho es un dispositivo de género y que por lo tanto genera realidades. Y en ese sentido habría que preguntarnos cómo es que podemos utilizar esa herramienta para generar cambios sustanciales en las vidas de las mujeres, ¿no? Fundamentalmente preguntarnos entonces, ¿qué significa la justicia para las mujeres? ¿Qué mujeres? ¿Y con qué medios? La pregunta que me hice a lo largo de los 7 capítulos y que como también un poco ya también lo señaló Aletia, que están muy bien pensados, digamos, no es que no estén ordenados ni cronológica ni alfabéticamente, sino que tienen una lectura muy interesante para hilar la lectura, termina con un texto sobre mujeres trans en prisión, que a pesar de que en la Ciudad de México no hay, desde el 2014 me parece, voy a errar un poco en el año, se puede modificar legalmente la identidad de género de una persona, personas que habiendo cometido un delito no logran hacer ese cambio, por lo tanto jurídicamente no son mujeres, digamos, están en penales de varones, ¿no? Entonces lo que nos narra Chloe en su capítulo, con un trabajo etnográfico de fondo, con entrevistas a profundidad a diversas mujeres trans en prisión y excarceladas, nos dirá que el dispositivo de sexualidad cuya pieza, la cárcel, es fundamental, la cárcel es una pieza fundamental de ese dispositivo, lo que hace es un poco continuar con una serie de imaginarios de violencias que viven las mujeres fuera, ¿no? Las violencias que las mujeres viven fuera, por ejemplo, en el espacio doméstico, de manera muy interesante se replican al interior de las prisiones. Entonces, en ese sentido,
a lo largo de los capítulos lo que me pregunté todo el tiempo es, ¿qué es una mujer? Entonces, ¿cómo podemos definir lo que es una mujer, ¿no? Creo que esa es la gran pregunta que tiene ciertos feminismos, porque el feminismo hegemónico, el feminismo que digamos ha sido el permitido, como señala Aida en su texto, es un feminismo que está producido en los grandes centros de pensamiento de Europa, de Estados Unidos, por cierto tipo de mujeres de cierta clase, que entonces van a hablar de un sujeto muy particular que resulta ser un sujeto muy acotado. No podemos universalizar la categoría de mujer, de mujeres, ¿no? Tenemos que hablar en plural, tenemos que decir que hay mujeres, distinto tipo de mujeres, que hay feminismos, distintos tipos de feminismos, y que lo que están pensando todo el tiempo, creo yo, es justamente cómo poder atender las problemáticas, las distintas problemáticas que viven las mujeres, con generando conceptos, generando pensamiento analítico teórico, que esto pueda resultar digamos, de alguna manera tener un efecto en la vida real, ¿no? Digamos, de a pie de las personas. En una nota al pie de página, me gustó mucho porque todo puede caber en una nota al pie, ¿no? Pero en una nota al pie de página Lucía da un bandazo justamente a esta discusión que hay entre el feminismo académico y el feminismo, digamos, como movimiento social. Y dice, a ver, no hay una, esa es una falsa dicotomía, es una falsa discusión. Y yo lo creo, la verdad, hasta que lo leí dije, ya ahora sé cómo defender que el feminismo académico también forma parte del feminismo como movimiento social, ¿no? Porque justamente lo que hace el feminismo académico es mirar esas realidades y conceptualizarlas con las herramientas conceptuales que se tienen, ¿no? No es que estén, como dice Lucía en la nota al pie, no es que se esté en una torre de cristal y mirando hasta hacia afuera las realidades, etcétera. La verdad es que no es así, eso es un poco caricaturizar el trabajo académico. Chloe ha asistido a las cárceles, ha hecho trabajo en cárceles. Aletia, por ejemplo, ha estado en los lugares donde están las personas migrantes. En este texto, Aida ha estado en prisión, Aida, quiero decir, no como presa, sino generando trabajo académico, investigando, ¿sí? Entonces la realidad es otra con respecto al feminismo académico. No es que quiera venir a defender el feminismo académico, que es un poco lo que yo hago, sino un poco pensar, ¿no? Este diálogo que hay entre el activismo, el feminismo activista y el feminismo académico. Entonces, yo lo dejaría ahí y a ver si ahorita con las preguntas de ustedes y con las reflexiones que se puedan generar aquí en este lado de la mesa podamos poner a discusión algunas cuestiones, ¿no? Pues muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Gilberto, Aletia. Como yo les decía, para mí es una gran oportunidad todas las presentaciones del libro, de escuchar los comentarios de personas con las que he caminado, muchas veces que he conocido a través de sus textos, de sus libros, y que ha sido una oportunidad, una presentación para poder tener un diálogo. Personas con las que tengo amistad, personas con las que intercambio reflexiones e ideas, que también es muy importante para mí y creo que para la mayoría de las feministas académicas, retomando tu comentario, siempre pensar en conjunto, ¿no? Y justamente creo que una de las características de la teoría feminista, de la teoría de género, es que tenemos prácticas o intentamos tener prácticas en contextos neoliberales, en contextos que tenemos prácticas que rompen con lo que nos ha enseñado el conocimiento androcéntrico y la manera de hacer ciencia, ¿no? Y justamente por eso hemos sido muy criticadas, ha sido muy difícil para los movimientos feministas generar teoría feminista que sea tomada en serio dentro de las universidades. Hemos hecho activismo dentro de las universidades para que nuestro conocimiento sea validado, porque tenemos métodos de validación y bueno, no podríamos hablar justamente
justo desde la epistemología feminista de cómo hemos criticado la manera de hacer conocimiento androcéntrico y que por eso, digamos, sería uno de los puntos muy importantes para decir, no es lo mismo la teoría feminista ni la teoría de género que los conocimientos tradicionales, ¿no? Que son muy antiguos, mucho más antiguos, sino que justamente se están generando formas de conocer, epistemologías de la resistencia desde los grupos marginados y marginales, que han sido marginados y que están en el margen de las sociedades y de la hegemonía en la producción del conocimiento, de la ciencia y también de la tecnología. Tenemos tiempo, quisiera hacerlo a manera de un diálogo y también lanzar un poco de información, ¿no?, sobre cuestiones muy prácticas, no sé si llamarlas técnicas, pero técnica en el sentido de que son requerimientos, porque ciertamente, aunque seamos saberes subversivos, para mí desde ahí viene la teoría feminista como un saber subversivo, es decir, que va en contra de lo que tradicionalmente se nos enseña, ¿no?, y que reconoce aquellos saberes, como yo decía, marginados. Práctica porque, decía yo, finalmente estamos dentro de una institución, en una realidad que nos constriñe y que dentro de esa realidad tratamos de abrir intersticios, lugares, ¿no?, distintos lugares que puedan incluir distintas voces, lugares que intentan transformar las realidades, pero que finalmente tenemos esos requerimientos, ¿no? Hacer un libro académico, lo sabemos bien, las académicas somos muy disruptivas, pero tenemos que cumplir con ciertos requisitos, estándares, y bueno, no acabamos, yo lo veo como eso, estrategias de resistencia que podemos ir fisurando estos conocimientos tan consolidados y androcéntricos, y por eso hablo de técnicas que son prácticas repetitivas, que están finalmente institucionalizadas, las instituciones tienden a solidificar. Y quería hablar de la estructura más que nada del libro, ¿no? Decirles que este es un libro, como bien decía Gilberto y Aletia, que contiene 7 capítulos, que toca temas de derecho, de derechos, de los feminismos y las justicias. Y cómo los feminismos, lo decía Gilberto, lo han dicho Aletia, están construyendo o no una idea, una práctica, una manera de pensar lo que conocemos, lo que llamamos como justicia. ¿Qué es la justicia? Y en mis prácticas con mis alumnas generalmente, y es lo que plantea el libro, si quieres déjala ahí, es cuando hablamos, yo les pregunto ¿qué se les viene a la mente cuando piensan en justicia? Por algo, en estos ejercicios que hago, muy pocas me hablan de redistribución económica, me hablan de estabilidad emocional, por ejemplo, de felicidad. Generalmente cuando yo les pregunto qué piensan cuando cierran sus ojos y hablan, y qué se les viene a la mente cuando piensan justicia, será el contexto, también me pregunto, piensan en cárcel. Y es algo que siempre me llamó la atención, ¿no? Algunas otras me dicen, bueno, sí, justicia es estar bien, pero son las menos. Y creo que a mí esa respuesta, esa pregunta me sorprendía, porque no vinculaban, ¿no?, algunas no vinculaban la injusticia con el sufrimiento, con la falta de, digamos, no, con la salud, por ejemplo, no vinculaban la justicia con el bienestar económico, no vinculaban la justicia con como llaman ahora, ¿no?, formas de buen vivir, de relacionarnos de manera armónica, de generar lazos, ¿cómo lo diré?, equitativos, lazos afectivos, equitativos, familiares, recíprocos. No, o sea, frente a un contexto como los latinoamericanos terribles, donde hay mucha violencia, contextos, como bien decían, de crimen organizado, donde tenemos desapariciones de mujeres, de jóvenes, de niñas, de niños, de violencia sexual, de violencia feminicida. Desafortunadamente, lo que primero pensamos cuando pedimos justicia es cárcel. No voy a decir que es lo único, pero es una idea muy recurrente, y ante la pregunta que hago es eso. Y yo la entiendo perfectamente. Cuando
alguien daña a otra persona en el ámbito que quiera, lo primero, yo lo he vivido como mujer, como cuando era joven, ahora que soy adulta, es sentirte tan vulnerable que cualquier persona te puede vulnerar y nadie hace nada. Y por supuesto que uno lo que quiere es que haya una consecuencia, y la consecuencia que nos ofrece el Estado actualmente, la más popular, la única, porque la más conocida, la única que parece que tenemos, es la cárcel. Y entonces a mí me preocupaba mucho, y eso ha sido mi trabajo que se decanta en este libro, con estas 7 maravillosas autoras, colegas que me acompañan, era pensar los efectos de esa justicia que nos ofrece el Estado. Es decir, cuando yo hablo de justicia, inmediatamente pensamos en justicia de cárcel. Esos efectos en la sociedad, porque estamos nosotras y las violencias que vivimos inmersas en un contexto social, económico, político. Yo misma, lo contaba en tu seminario, voy a cerrar mis comentarios ya en unos minutos, pensé frente a injusticias que he vivido que quería cárcel para la persona que había agredido, alguna persona que yo quiero, a mi hija, a mi novio, a mi hermano. Por supuesto, es natural ese sentimiento, yo no lo veo como algo anormal, algo repudiable. Hay un proceso que vivimos en el donde, por supuesto, frente a sentirte vulnerable y vulnerar y que nadie hace nada, necesitas eso que llaman venganza, ¿no? Y muchas veces ha sido una palabra estigmatizada. Y veo ahora también, desafortunadamente, lo digo porque nunca ha sido mi intención criticar, como bien lo decían mis colegas, que las mujeres quieran venganza como una cuestión individual frente a una vulneración en cualquier ámbito, ya sea emocional, físico, económico, es normal. Y aquí lo que quiero poner en el centro en este libro es cómo pensamos la justicia, el derecho, que es el derecho es el que nos lleva a pensar esta forma de justicia penal dentro de un contexto de lo que es un delito, que consideramos delito, que consideramos bueno o malo, qué es lo que protegemos o valoramos, es cuáles son los efectos como una política feminista, una política, es decir, no una reacción individual frente a un daño, sino una apuesta de un proyecto emancipatorio. ¿Qué es lo que estamos pidiendo cuando pedimos cárcel? ¿Y cuáles son los efectos de pedir cárcel a nivel social? Porque muchas veces las personas que nunca han estado en la cárcel, que nunca se han acercado, que nunca han tenido un familiar en la cárcel, no sabemos qué es la cárcel. Desde la mirada de la víctima, por supuesto que yo he sido víctima, pues me encanta que esté en la cárcel la persona que me dañó, ¿verdad? Eso quiero. No me pueden pedir a mí, como una mujer que ha sido vulnerada en cualquier ámbito, que yo piense qué efectos va a tener la cárcel a nivel social, ¿no? Es algo muy ridículo, a mí no me importa, lo que quiero es que no me vuelva a pasar y que haya un castigo a la persona que me hizo un daño. Entonces, el cuestionamiento es más bien frente a un proyecto, como lo decía Gilberto, emancipatorio, político, como es el feminismo. Eso creo que está puesto. Y las transformaciones o la agudización de pensar la cárcel como una solución y lo conveniente que es en contextos de altamente sociales, altamente desiguales. Que esto se relaciona mucho con lo que se llama la época del capitalismo neoliberal, donde lo único que importa es la producción, la explotación, el beneficio individual, y donde convenientemente para lograr este proyecto se necesita de romper con los lazos comunitarios, se necesita de pensar en dicotomías, es decir, en sujetos individuales aislados, uno que daña a otro. Y esto, ¿qué efectos tiene en el soporte y mantenimiento, la reproducción de las desigualdades? Es un discurso, si ven, hay dos niveles, el discurso en lo individual, como personas que sufrimos un daño, y el discurso en lo político. Y conectar esto de repente es muy difícil y no se lo podemos pedir a veces tampoco a las víctimas mientras viven el proceso.
el proceso de reflexión de si esta respuesta que da el Estado realmente es una respuesta o es una trampa. Una trampa porque no soluciona que no se repite ese daño, sino que lo perpetúa. ¿Por qué? Porque perpetúa la desigualdad. Sé que es muy complejo esto que voy a decir, tendría que explicarlo de manera más amplia, pero básicamente creo que eso es uno de los ejes del libro que quería presentarles y que por eso Aletia, con sus comentarios y con los temas que trabaja, me parecía muy atinado que nos viniera a dar su visión, así como Gilberto, que recientemente estoy con él compartiendo este espacio muy interesante que ha diseñado sobre el seminario. Y yo respondiendo a las preguntas que me hacen, Aletia hizo dos, ya para ir yendo al grano, que ya di un contexto sobre uno de los ejes, creo que tiene muchos, porque somos varias autoras con distintas miradas coincidentes, pero que vienen desde distintas experiencias. Me preguntabas, Aletia, para la discusión, y también creo que toca de alguna manera al trabajo que hace Gilberto, y también a mí me gustaría escucharlo. Hemos estado, creo que el problema de qué es la justicia, todavía lo tenemos pendiente. También salió a la luz en la reflexión del libro de que no podemos pensar una forma de justicia. O sea, hablar de justicia sería lo mismo como hablar del feminismo de la mujer. Precisamente la apuesta y la dificultad frente al contexto actual social, donde el derecho como un discurso universalizador, ¿no? No puede ser, o las leyes no pueden ser narradas en casos concretos, sino tienen que ser hipótesis amplias para que pueda ser esa hipótesis aplicada, en el caso del derecho penal, me voy a referir a cierta realidad, pues entre más general sea, desde mi punto, o sea, desde más personas puedan caber dentro de esas hipótesis es mejor, porque el Estado no puede operar de manera muy particular, ¿no? Porque implicaría un gran esfuerzo, que no cabría cada caso en una ley. Imagínense, los códigos que tenemos de por sí ya son, acaba de salir el Código Nacional de Procedimientos Familiares, el nuevo, tiene 1100 tanto artículos, las personas de repente tampoco conocemos nuestros derechos. Ahora, imagínense que una ley intente capturar la complejidad de la sociedad, nuestros conflictos, nuestros deseos, es una barbaridad. Entonces, la apuesta que tiene el feminismo como movimiento político de transformación social, donde queremos intervenir también el derecho como un discurso pues que regula, o como nos dice, o que eso es el discurso del deber ser, ¿verdad? Pero que intenta regular nuestras relaciones, pues es una apuesta que creo que es enorme y no sé si la vamos a solucionar, si le vamos a llegar a algún tema, pero lo importante es que estamos generando desde miradas críticas feministas incomodidades frente a lo que pareciera ya tenemos resuelto, que es, tenemos la cárcel, vayamos a denunciar, que castigan a los que nos dañan. Por supuesto que, insisto, a una persona en concreto, una víctima, sí, pero como movimiento político, ¿qué estamos pensando y qué ofrecemos a la sociedad para realmente transformarla? Eso es lo importante y es lo que pone, lo que es una pequeña aportación de este libro para decir, cuestionémonos desde el feminismo si estamos rompiendo con la hegemonía de pensar esta armonía o esta efectividad de las leyes y pongamos verdades que a veces muchos feminismos no se atreven a decir, sino que reproducen esa desigualdad cayendo en la trampa de creer que la cárcel nos puede solucionar la realidad social tan compleja que se cruza con otras formas de desigualdad que no solamente tiene que ver con el hecho de ser mujer. Pues nada, eso te quería contestar un poco sobre cómo la cuestión de qué manera entender la justicia, creo que es una gran pregunta. No sé si además el feminismo quiera responderla, porque justamente el hecho de ser crítico, el feminismo, tendríamos que dar no una respuesta o construir una justicia, sino diversas. Creo que acá la apuesta es cómo hacemos para traerla a la realidad. O sea, de repente yo oigo y les quiero compartir
colegas sociólogos y sociólogas, yo oigo muchas propuestas que son preciosas en términos subjetivos, en términos de aspiración reflexiva, ¿no? Sobre el perdón, sobre cómo tenemos nosotras que pensar primero en sanarnos, ¿no? Sobre otras miradas de otras cosmovisiones, que hay un texto muy bonito de Laura Savera al respecto, pero si realmente pueden ser aterrizadas, digamos, de manera general, en los distintos contextos que tiene nuestro país, ¿no? Si realmente podemos pensar en eso que de repente llaman justicia poética, ¿no? Porque la gente quiere soluciones aquí y ahora. Entonces, para mí, mi gran pregunta es cómo desde el derecho puedo romper desde una crítica feminista, pero dar respuestas aquí y ahora, que no reproduzcan la desigualdad, que no sean carcelarias. Por eso rescato la idea del derecho funciona. Habrá que ver qué otras vías del derecho, no solamente el penal. Me podrán tachar de liberal todavía ahí, de no ser anarquista o feminista anarquista, pero veo el sufrimiento de la gente, veo que necesita respuestas operativas en sus contextos y que está muy bien hablar de justicia poética o de justicia acorazonada, ¿no? Un poco haciendo el diálogo con el libro de Laura, pero realmente son aterrizadas a nuestras realidades. Y esa para mí es una gran apuesta que tengo reflexiva en mi trabajo como académica. Pues no sé si quieres comentar algo, Gilberto, dar un cierre. Bueno, quizá yo comentar justo ahorita que Lucía está hablando de qué hacemos. Por ejemplo, el capítulo de Verónica Schild hace como todo un recuento de justamente cómo se ha entendido la categoría de empoderamiento de las mujeres y da como pistas para contrarrestar esa idea estatal, ¿no? Por ejemplo, la educación popular, digamos no se la inventa, sino que rastrea en la historia sobre todo de Brasil, pero digamos esto seguramente también ocurre en otras latitudes de Latinoamérica, como digamos dice ya el método de educación popular feminista, ¿no? Organización de mujeres que están generando colectividad, que están generando vínculos y que justamente rompen con la idea individualizadora del Estado con respecto a decir ahora ustedes se van a empoderar porque van a ser mujeres que emprenden y entonces ya van a poder solucionar sus conflictos, ¿no? Eso en realidad pues no es, no opera, no cambia la cuestión de fondo con respecto a las vidas de las mujeres. Sí lo hace este otro método de educación popular, no lo sabemos, pero quiero decir, habría que apostar, ¿no? Habría que imaginar y permitir un poco, ¿no? Como también Aida lo señala, que no se ha permitido que estos saberes populares tengan cabida, porque tanto como Verónica como y se me va a olvidar el nombre de Laura y Aida, lo que por ejemplo nos van a decir, lo que van a coincidir estos tres capítulos es por ejemplo cómo digamos, la situación social, la subordinación social de las mujeres al Estado le importó muy poco a lo largo del tiempo, ¿no? Al Estado moderno. Y de repente se empezó a hablar, sí, de institucionalizar la perspectiva de género, de generar procesos políticos o desde las políticas públicas con este tipo de perspectiva, lo cual me parece muy bien, pero ellas van a poner énfasis en un hecho histórico que señala lo siguiente. Cuando se quería permitir la libre autodeterminación de los pueblos indígenas, el Estado no firmó finalmente los acuerdos porque sacaron un as de la manga que nadie sabía que lo iban a sacar, que era no podemos hacerlo porque las lógicas de subordinación social que tienen para sus mujeres son ominosas. Y entonces todo el mundo se sorprendió y parecía que el Estado era defensor en un estilo muy paternalista de las mujeres. Ahora resultaba que era defensor de los derechos de las mujeres, porque no quería que, digamos, sí un poco una política perversa, no firmar la libre autodeterminación de los pueblos indígenas, ¿no?
Y lo que no dieron cuenta, o sea, y de lo que no quisieron hacer visible es, por ejemplo, lo que nos dice Aida y Laura, que las mismas mujeres indígenas ya estaban pensando eso. O sea, ya estaban generando procesos autorreflexivos de cómo vivían subordinaciones particulares dentro de sus mal llamados, como dirá Aida, usos y costumbres, ¿no? Entonces, eso no se escuchó por parte del Estado, no hubo un espacio para decir, a ver, si ya las mujeres han estado pensando también esto desde sus realidades, ¿no? Porque pues tiene que ver justamente con silenciar, con no visibilizar que existen otros cuerpos, otras subjetividades, otros procesos políticos, y que bueno, lo que tenemos pues es todavía una invisibilización de esto que Aida llama el indio muerto, o la idea del indio muerto, y invisibilización de los trabajos que han hecho las mujeres en sus comunidades, ¿no? Entonces, quizá apostar, escuchar, ver otras epistemologías, otras formas de entender el mundo que están ahí, ¿no? Pero que no las escuchamos. Entonces, creo que también el libro da estas pistas, ¿no? Hay pues como propuestas que quizá con esas podamos empezar o no sé, ¿no? Bueno, pero eso. O no pensar en una propuesta, exacto. Porque de repente yo pienso, me caigo en la trampa, ¿no? De, ¿cuál es la justicia? No, pues es que tiene que estar muchas, dependiendo los requerimientos, las mujeres, las personas que están necesitando, los contextos que no son unos, aunque haya coincidencias. Pues bien, muchas gracias. Ahora nos gustaría darle el uso de la voz al público que nos acompaña, nuestro público joven. Si hay alguna pregunta y si no, para dar por concluida este diálogo, si quieren agregar algo más, si quiere alguien de nuestro público hacer alguna pregunta, ¿no se animan o comentario? Sí. Me hizo muy interesante todo lo que estás exponiendo, lo que están exponiendo. Respecto a lo que tú comentas en cuestión de las mujeres, lo que buscamos, te lo digo porque soy modista, soy una persona que tiene mucho acercamiento a las mujeres. Muchas mujeres se acercan a mí para desahogarse. En muchas ocasiones tengo que emplear la empatía, y tengo que aparte capacitarme yo también, porque lejos de recibir experiencias, yo también tengo que tener un por donde canalizarlas, porque también a mí me pueden afectar de recibir tanta información, y información de todo tipo, como todo lo que estás hablando, en todos los sentidos, formé un grupo de psicología, donde llevo un psicólogo, donde todas las mujeres tratamos de exponer y llevar una canalización precisamente para que vayan inducidas a la solución de cada problema de cada una. Y lo que yo he encontrado en esa respuesta que tú buscas o que buscan ustedes, hemos encontrado en cuidar el orden, que el orden, si nosotros fomentamos el orden, cuidamos del orden y el orden va a cuidar de nosotros, siempre, en todos los sentidos, en todos los sentidos. El autoconocimiento, fomentar el autoconocimiento, porque es fundamental, que no tenemos esa educación desde el núcleo familiar, reeducarnos y actualizarnos en creencias, que venimos con miles de creencias, también en muchos, hay muchísimas creencias de todo, porque hoy en día tenemos mucha información, pero no toda la información es buena. Entonces, lo que hay que fomentar esa parte de creencias en la familia, y fomentar más que nada también la empatía y la caridad, que la caridad es hoy en día nos hace mucha falta,
porque nos falta mucho esa parte, ¿no? Hoy hay un letrero ahí arriba que me llamó mucho la atención cuando llegué, que dice: el mundo entero necesita una sacudida. Referente a todo esto, yo creo que esto nos da mucho que sacudirnos, la verdad. Me da mucho gusto este libro que lo están sacando, se me hizo muy interesante ahorita que me lo enseñó aquí mi amiga. La verdad me robó desde el primer momento en que lo empecé a hojear, porque para mí, como yo trato muchos temas así, se me hizo muy interesante y también hay que asesorar a nuestras mujeres en cuestión, lo que tú decías, en cuestión de, ¿cómo se llama? Con abogados, no sé, nos hace falta mucho esa información, porque nosotros sufrimos por falta de información. Nuestro cerebro sufre por falta de conocimiento. Entonces, cuando tenemos las herramientas necesarias, no sufrimos. Y ahora sí que nosotras contagiamos a nuestros hijos, contagiamos a nuestras familias dentro de nuestros hogares, y pues hay que seguir fomentando esto, nos fortalece mucho. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, pues entonces, Aletia, nos toca. Han hecho un cierre bastante lindo, la verdad, con las intervenciones. El mío no es tan lindo, yo digo, nada más, a mí algo que me preocupa muchísimo es cómo México está adoptando el tema de privatización de las cárceles. O sea, yo creo que el libro también nos está dejando una reflexión en el propio título, donde presenta el tema del vínculo del enfoque punitivo y el neoliberalismo, y me preocupa muchísimo. Yo que trabajo en cárceles de migrantes, que no les llaman cárceles, les llaman estaciones migratorias, que se hacen pasar de acuerdo a la ley como si fueran albergues, pero no lo son mucho más punitivos que las propias cárceles, por lo menos en mi experiencia. Y el hecho de que se están privatizando algunos servicios, y en cuanto al sistema penitenciario, algunas cárceles ya privatizadas, siguiendo el modelo estadounidense, pues me parece que es un tema que tenemos que seguir no quitando el dedo del renglón, ¿no? Porque creo que está mucho, de alguna manera transversalmente está en el libro presentado, este vínculo entre a quienes beneficia este enfoque punitivo, y también pues hay un sector empresarial y estatal que está ahí presente, y eso es algo que no quería dejar de mencionar y que también el libro me hizo reflexionar y pensar sobre eso. Y pues felicidades, enhorabuena, que se lea muchísimo, que se venda, que se conozca y que vengan otros libros más después de este. Pues sí, tan necesario además con lo que está pasando en nuestro país y con lo que escuchamos todas las mañanas, ¿no? Las contradicciones de las críticas al neoliberalismo, pero que en ciertos temas no rompen con el neoliberalismo, ¿no? Finalmente reproducen, como la militarización, la privatización de las cárceles, en fin. Pues muchas gracias por acompañarnos, a quienes están aquí, al equipo del CIEG, como siempre, a Fer con el video que está ahora apoyándonos, y por supuesto al personal de esta hermosa librería en el norte de la ciudad, la librería Volcana. Gracias y hasta la próxima.